Agradecido nuevamente, primeramente al creador, ¿verdad? Por tenernos hoy aquí, que es una gran bendición. Y vamos a comenzar esta charlita. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la parte del osciloscopio. Bien, ahí ustedes ven que el osciloscopio es una herramienta muy importante para el técnico automotriz, que era para la parte de diagnóstico. Algunos de ustedes ya conocen cómo funciona la parte del mismo osciloscopio, importante, pero algunos puede ser que es la primera vez que oye esa palabra, ¿verdad? El osciloscopio realmente tiene mucho tiempo de estar como herramienta de diagnóstico para el técnico automotriz. El uso no es difícil, ¿verdad? Porque realmente no es difícil, pero sí hay que darle horas de trabajo para usar bien la herramienta, ¿verdad? Ustedes notan ahí abajo que dice que es un voltímetro gráfico con capacidad de graficar tensión y amperaje. Exactamente. Eso es lo que es un osciloscopio. Normalmente siempre estamos con el uso, por ejemplo, bueno, el escáner, o con el uso también de la parte del la mismo, lo que es el multitester, que el multitester lo usamos en infinidad de cosas, ¿verdad? Mi generación para medir sensores, los 5 voltios de referencia, y también, bueno, de igual forma, hay muchos tipos de osciloscopio. Hay osciloscopio como el que yo tengo, un Hantec, que es interfase. Hay osciloscopios que son incorporados también con el mismo multitester. Entonces, dependiendo como usted le guste y como usted sienta el aprendizaje. Generalmente yo tengo un osciloscopio totalmente interfase y me gusta mucho la interfase por el tamaño de que me da en la computadora y por ahí hace mucho tiempo oí una charla de un japonés que dice que entre más grande sea la pantalla, mejor el diagnóstico. De hecho, en muchos casos, aquí en Costa Rica y yo sé que en otros países, porque también nos ven en muchos países en este momento, lo que es Salvador, Honduras, todo lo que es Nicaragua, nos ven en Chile. Hay lugares, ya talleres que ponen una pantalla grande, LCD, 40 pulgadas, 50 pulgadas, y exactamente le conectamos el osciloscopio ahí por medio del cable HDMI, por medio de la compu, y se ve todo el diagnóstico más acertado, ¿verdad? Entre más grande la pantalla, mejor el diagnóstico. ¿Ven? Ahí vemos que en lo que es la pantallita, o este GIF, vemos la parte del osciloscopio, y tenemos varias señales, ¿verdad? Y es una señal que se genera, una señal, lo que es una señal cuadrada. Bueno, vamos a ir viendo poquito a poquito los principios de la parte del osciloscopio. Bien, vamos a pasar la imagen, y la imagen que viene es la siguiente. Dice que la función en sí del osciloscopio es un multímetro, ya sea de tipo que analógico o digital. Informa únicamente de los valores medidos o eficaces, ya que su forma de trabajo le impide seguir punto a punto la señal que aplica, ¿verdad? Muy bien. Después tenemos el osciloscopio. Permite visualizar las formas y variaciones en el tiempo de las señales que se apliquen en las entradas. Entonces vean la diferencia. Yo quiero aquí subrayar que la diferencia es lo que es la parte del mismo multímetro, ¿verdad? Lo que es la parte del multitester. El multitester sea análogo, o sea que digital, repito nuevamente, informa únicamente los valores medidos o eficaces, ya que su forma de trabajo le impide seguir punto a punto la señal que le aplique. Entonces, es importante, claro que sí, para medir amperaje, medimos también voltaje, resistencia, pero nos quedamos cortos. Entonces, ¿qué hace el fabricante? Bueno, el fabricante lo que hace es exactamente crear lo que es la parte de la herramienta osciloscopio, que de hecho viene de la mano los dos, porque cuando uno hace pruebas con osciloscopio, también viene de la mano la prueba también con el mismo multitester. El osciloscopio permite visualizar, ojo, las formas y variaciones en el tiempo de las señales que se apliquen en sus entradas, importantísimos. Entonces ahí esa es la función que cumple el mismo osciloscopio. Ahí vamos a ir viendo hoy los tipos de señales que el mismo osciloscopio puede ver, puede interpretar, y de igual forma esto es así. En días anteriores o en semanas anteriores estuvimos viendo también el sensor de banda ancha, el sensor de oxígeno, banda ancha, de circonio, que también se usa el osciloscopio para hacer la parte del diagnóstico. Y también estuvimos viendo en clases pasadas sensores
por ejemplo, el CKP, el CMP, verá el TPS. Entonces, cuando usted sabe de sensores y usted también sabe, por ejemplo, que el sensor CKP puede ser inductivo Hall, cuando es inductivo genera una señal análoga y cuando es Hall genera una señal que digital. Entonces ahí es importante saber esos aspectos a la hora de nosotros usar el osciloscopio, interpretar bien la parte que de la señal. Bueno, resulta ser de que ahí tenemos un multitester. Como yo les decía, el multitester es importante, pero se queda corto a la hora que del diagnóstico. Muy corto. Ese tester que ustedes ven ahí, bueno, ahí también ahí está podemos medir la batería de 9 voltios, o estamos midiendo también lo que es la parte de la resistencia, ahí te están midiendo rápidamente ahí los transistores, bueno, todo, hay muchas funciones que cumple lo que es la parte del multitester, pero se nos queda corto en la parte del diagnóstico. Y tenemos el otro, que es la comparativa, ¿verdad? Que es igual, un multitester, pero al mismo tiempo osciloscopio. Entonces, esa es una de las alternativas que también usted puede tener, ¿ven? Osciloscopio multitester, ¿verdad? Al mismo tiempo es tester y al mismo tiempo que osciloscopio. Pues es una herramienta que usted también puede adquirir y es una herramienta 2 en 1, por ejemplo. Pero lo que a mí no me gusta de esta herramienta es que es el tamaño, ¿verdad? De lo que es la parte del cristal, ¿verdad? Donde se representan todas las señales. Bien, pero a los que les gusta, bueno, pura vida, excelente, ¿verdad? Se lo pueden comprar. Entonces yo he estado viendo varias comparaciones. Vemos, ¿verdad? Un voltímetro normal y también está un voltímetro con osciloscopio, que también es una buena alternativa. Bien, y la que a mí me gusta, como yo les hablaba, el famoso osciloscopio, bueno, hay muchas marcas, yo tengo un Hantek y aquí en pantalla, no es un Hantek, tiene su marca, pero es interfase, bien, y los que no conocen el osciloscopio interfase, viene la interfase, ¿verdad? Este caso viene 2 canales, ¿verdad? Puede ser un osciloscopio hasta 8 canales, y yo tengo el cable USB, que lo pegamos en la computadora, y obviamente también descargamos un software especial para que yo pueda usar lo que es la parte de la computadora. Y obviamente también la parte de la compu, todo lo que es la parte del monitor, es donde se refleja la parte de las mismas señales. Bien, esto es muy práctico a la vez, bien. Igual usted puede tener, los consejos que yo le doy, tener una computadora solo para diagnóstico, o sea, va a tener su interfase, usted va a tener también su escáner, y también, dependiendo del mismo osciloscopio, hay osciloscopios que traen pinza perimétrica, que eso es lo que vamos a hablar un poquito hoy, para ver también señales importantes a través de la pinza perimétrica. Bien, ahí vamos a notar la parte del osciloscopio también. El osciloscopio realmente es una herramienta muy, muy eficaz, muy eficaz. Hoy vamos a ver principios de la parte del osciloscopio, los principios importantes. Vamos a ver algunos conceptos de señal, que es muy importante. Vamos a hablar un poquito de los conceptos de señal. Vamos a hablar sobre la onda. ¿Qué es una onda? La onda es una señal que se emite a lo largo de ¿qué? De tiempo. Esto es la onda, exactamente. La onda. La onda, cuando hablamos de onda, es señal que se emite a lo largo de ¿qué? Del tiempo. Ciclo de onda. ¿Qué es ciclo de onda? Porción de onda que se repite. Eso es lo que es ciclo de onda. Y cuando hablamos de forma de onda, es representación gráfica de una señal que muestra el tiempo sobre el eje horizontal y la tensión sobre el eje ¿qué? Vertical. Entonces, algo importante de lo que es la parte del osciloscopio, que el osciloscopio, ¿verdad? Y lo voy a hacer aquí grande. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí grande. Bien, esta parte son ejes. Esta parte, vamos a medir lo que es la tensión y esta parte de aquí, la parte del horizonte, ¿verdad? Vamos a medir lo que es el tiempo. Entonces, toda esta parte, tensión, ¿verdad? Vertical tensión y horizonte, ¿qué? Tiempo. Cada cuadrito de estos que yo estoy aquí marcando me va a medir el tiempo que uno le ponga. Y cada cuadrito para arriba, ¿verdad? Toda esta parte de aquí, todas estas partes de aquí, me va a medir que las tensiones. Pero en este caso, el representativo es lo siguiente, que quiero que entienda el concepto de señal. Onda, señal que se emite a lo largo de ¿qué? De tiempo. Ciclo de onda, porción de onda que se repite.
y forma de onda, representación gráfica de una señal que muestra el tiempo sobre el eje horizontal, ok, que sería este, y la tensión sobre el eje que vertical, que es este. Y a fin de cabos, vean lo interesante para ir aprendiendo, porque esos son conceptos importantes del osciloscopio, medir la amplitud de la señal o la amplitud de la onda. Dice que la A la B, A y B, estamos hablando de lo que es que amplitud. ¿Ok? Entonces, vean lo interesante, esto se va a repetir nuevamente. ¿Ok? Si yo lo tomo otra vez aquí, aquí va a haber una A, y nuevamente vamos a repetir por aquí, y por aquí vamos a tener que una B, lo que es la amplitud de onda. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vamos a interpretar señales tenemos que saber toda esa parte de interpretación de conceptos de la misma señal, y en este caso estamos viendo lo que es amplitud entre A y B. También tenemos lo que es la parte de señal de corriente alterna. Esa señal de corriente alterna, por ejemplo, sensores de oxígeno, muy dados, ¿verdad? Sensores de oxígeno de circonio a dar señales de corriente alterna, y también lo que son sensores de inductivos, ¿ok? Señores, lo que es sensores inductivos. Tenemos lo que es una señal que se llama señal cuadrada sin graduación, entonces véanlo bien ahí mismo, ella se va, son señales cuadradas sin graduación, ellas se van intercalando por sí sola, ¿bien? Eso es exactamente un videito que tomamos, un GIF que tomamos eh, eh, de una presentación o un diagnóstico que tenemos. Es como para que ustedes sepan el tipo de señal, señal cuadrada sin graduación. Ahí vemos señal digital ajustada, o ajustada, porque también vamos a ver hoy, hay una señal que maneja la computadora, que es una señal que se llama señal PWM, que son señales que son manejadas por la computadora y maneja el ancho de pulso. Bien, entonces, si nosotros vemos esto aquí, y lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Aquí lo que es la parte de lo que es la parte del vertical, vamos a grabar la parte de voltaje, y lo que es la parte del horizonte, grabamos la parte del tiempo. Ok, en este caso se dice que estamos trabajando con canal 1. Ok, se dice que la graduación del osciloscopio en este caso son 2 voltios por división. Entonces, si nosotros logramos ver esto, cada cuadrito que yo estoy marcando aquí equivale a 2 voltios por división, 2, 4, casi 6 voltios por división a llegar aquí. Entonces, recordemos que estuvimos viendo un poquito entre A y B, que es que amplitud. Bien, y si nosotros queremos ver el tiempo, ¿verdad? Vamos a ver que aquí está en 1 segundo por división, pero 1 milisegundo por división, 1 milisegundo por división. Entonces, si nosotros vemos aquí, ¿cuántos cuadros hay? De aquí a aquí, 2 cuadros. Entonces, aquí sería 2 milisegundos, ¿por qué? Por división. ¿Ok? Entonces, por ahí va esto. Esta T que está aquí es el trigger. El trigger es el que nosotros lo vamos a ver, que es una parte que tiene el osciloscopio para graduarlo, ¿verdad? Que es el disparo, ¿verdad? El disparo, que es importante ahí que también ustedes lo mismo lo sepan. En este caso, tener una señal totalmente ajustada. Bien, para seguir, tengo la parte del trigger, que como les digo, es el disparo que usted va a manejar, usted mismo va a manejar. Puede ser disparos simples o puede ser disparos que automáticos. Usted mismo los coge en su osciloscopio. ¿Ok? Y es mejor para tomar bien la señal, sea análoga, sea señal digital, ¿verdad? O sea una señal ajustable o no ajustable. Para seguir, vamos a ver lo que es una onda senoidal. Y dice que es la tensión de la red eléctrica de uso doméstico, la creada por un alternador antes de ser rectificada por una sonda lambda. Bueno, tenemos la sonda senoidal y una onda senoidal amortiguada. En esta onda, normalmente, si nosotros comparamos esa onda senoidal, y si yo la divido aquí, yo le puedo poner aquí un más y lo puedo poner un menos. Es exactamente la señal, una señal alterna. Ok, alterna de positiva, alterna que a negativa. Una señal que se puede ver perfectamente a través de un sensor de oxígeno. Ok, tenemos, cuando está aquí en la cresta positiva, tenemos lo que es mezclas ricas y mezclas que pobres. Y la idea es que siempre esté un lambda 1, ¿verdad? Un lambda 1. Se dice que 450 milivoltios hacia arriba son mezclas pobres.
y de 450 milivoltios hacia abajo no es que rica. Entonces usted conecta eso a su sonda lambda, entonces de circonio usted le va a ver exactamente esta señal. Puede ser que no la vea tan fina, pero es una señal totalmente análoga. Bien, estamos viendo tipo de señales. Para seguir, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito lo que es la onda cuadrada y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo que es la parte de lo que es el periodo. Dice que el periodo de una señal es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Ok, en este caso se dice que lo que es la parte del horizonte, ¿verdad? Esta parte del horizonte estamos graduando a 10 milisegundos por división y la parte, lo que es la parte vertical, se está graduando a 2 voltios por división. O sea, ¿qué es periodo? El periodo de una señal es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo de un ciclo completo. Y vamos viendo, esto es un ciclo completo, lo que se vio ahí, véanlo ahí. Esto es un ciclo completo, comenzó desde aquí y terminó aquí. Bien, ¿y cuántas divisiones hay en el periodo, ¿verdad? O en el ciclo completo. Bueno, tenemos exactamente 4 divisiones. Y como estamos viendo lo que es la parte de lo que es el horizonte, ¿verdad? La parte horizontal, que es la parte del tiempo, estamos viendo que son 4 divisiones, o sea, sería 40 milisegundos. Repito nuevamente, el periodo de una señal es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Exactamente, ¿qué hizo ella? Ok, todo este movimiento hasta aquí, la cresta, y llegó hasta aquí. Hizo un ciclo completo. Eso se llama periodo. ¿Cuánto es el periodo? ¿Cuánto tardó? Bueno, tenemos que ver los cuadros. ¿Cuántos cuadros tenía? 4 cuadros, 4 divisiones. Entonces, cada cuadrito de eso se equivale a 10 milisegundos por división. Y si queremos, y si seguimos, vea lo siguiente. Para sacar el periodo, uno lo que hace es 10 milisegundos por 4 divisiones, o sea, 10 serían 40 milisegundos. Y ahí nosotros sacamos el periodo. Y vamos a verlo un poquito más grande aquí. Periodo, 10 milisegundos por 4 divisiones. Y aquí se ven las 4 divisiones, de aquí a aquí. Ok, 4 divisiones. ¿Y qué es lo que es la parte de lo que es el periodo? Dice, el periodo de una señal es el tiempo que tarda una onda en realizar un ciclo completo. Entonces, esto es una onda cuadrada de aquí hasta aquí a realizar un ciclo completo. ¿Y cuánto tardó? Bueno, el periodo, ¿cuánto tardó? 4 divisiones. Cada división equivale a 10 milisegundos, o sea, tardó 40 milisegundos en la parte del periodo que tardó en realizar el ciclo completo. Son algunas definiciones importantes que usted debe saber. Ahora, esto todo es una charla informativa. Ahí después nos motivamos para que usted reciba todo el curso completo de la parte del mismo osciloscopio. Y vamos a hablar de lo que es la parte de la amplitud. Bien, dice que la amplitud de una señal es la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de cero de referencia. Resulta ser de que, para ir viendo, este A es como el cero de referencia, ¿verdad? Y resulta ser que tenemos 6 divisiones. Bien, que es la parte de la amplitud de la onda. Estamos hablando de una onda cuadrada. Bien, y vean lo siguiente, dice amplitud 2 voltios por 6 divisiones, serían 12 voltios. ¿Cómo? Porque si ustedes ven aquí, dice que cada cuadrito, perdón, en la parte de lo que es la parte vertical equivale a 2 voltios por división. Y si queremos ver lo que es la parte del tiempo que duró, son 2 milisegundos, ¿por qué? Por división. Pero en este caso, repito nuevamente, la amplitud de una señal es la altura, ojo, la altura o distancia que tenga la forma de onda con respecto a la línea de cero de referencia. Entonces, de aquí a aquí es la altura. ¿Y cuántas divisiones fueron? 6 divisiones. Ok, 6 divisiones. Y cada división equivale a ¿cuánto? A 2 voltios por división. Ok, ¿en el eje qué? ¿En el eje qué? En el eje vertical. Ok, y entonces usted dice, ¿cómo sacó la amplitud? Bueno, 2 voltios por 6 divisiones, 12 voltios es la parte de la amplitud. Si nosotros seguimos con esto, vamos a ver lo siguiente. Ya analizamos, ok, lo que es el periodo y lo que es la amplitud de la parte de una señal cuadrada, que es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico con osciloscopio.
Ahora vamos a ver un poquito sobre la amplitud que es sobre la amplitud de una onda que senoidal suele darse como su valor eficaz, que es igual aproximadamente a 70.7% del valor de pico máximo. Entonces, hay momentos que nosotros hacemos un diagnóstico y nos sale una onda, una señal alterna, ¿verdad? Entonces me dice, bueno, está malo, bueno, hay que hacerle varias verificaciones con el mismo osciloscopio. Entonces vamos viendo, ok, ahí tenemos exactamente una señal análoga, bien, una señal análoga. Tenemos lo siguiente, repito nuevamente, tenemos esta parte, esta línea de aquí, es una línea vertical y una línea que horizontal. Todo lo que es la parte vertical, vamos a decir que es la parte de tensión y toda la línea de horizonte es la parte que de tiempo. Ok, entonces voy a poner aquí la parte que de tiempo. Ahí se ve tiempo. Entonces, en este caso yo tengo 10 voltios por división, o sea, cada cuadrito de esos son 10 voltios por división y 2 milisegundos por división. Horizonte, cada cuadrito aquí me equivale a 2 voltios porque 2 milisegundos por división. Ahora, vamos a lo siguiente. Ojo a esto, póngame mucha atención. Vamos a sacar vamos a sacar lo siguiente, ¿ok? Vamos a sacar lo que es tensión pico a pico. Ok, entonces vea, tensión pico a pico es desde aquí hasta terminar aquí, como me marca el número 1. Entonces voy a hacerlo grande para que ustedes lo puedan apreciar. Tensión pico a pico, tensión pico a pico. Ok, te dice desde aquí a aquí. Eso es como sacar la altura, ¿verdad? O la amplitud, pero en este caso es de la parte senoidal, de lo que es pico a pico. 10 voltios por división, ok, a 10 voltios por 6 divisiones. ¿Por qué 6 divisiones? Porque si contamos de aquí a aquí, ¿hay cuántas? 6 divisiones. Entonces, tensión pico a pico va a ser 60 voltios, ok. Y también vamos a sacar lo que es tensión pico máximo, ok, que es lo siguiente. Y voy a hacerlo pequeño, que es aquí, de aquí a aquí, ok, que es el número 2. Y lo voy a hacer grande para que usted lo pueda notar muy bien. De aquí a aquí, tensión pico que máximo. Entonces sería, ojo, aquí sería exactamente 10 voltios por 3 divisiones. Ok, ¿por qué? Porque aquí me marca 3 divisiones y cada división son, ¿cuánto? 10 voltios. Entonces usted dice, ¿cuánto es la tensión pico a pico? 10 voltios por 3 serían 30 voltios. Entonces ya tengo lo que es tensión pico a pico y tengo lo que es tensión máxima. Ok, si seguimos con esto, vamos a sacar lo siguiente. Vamos a sacar lo que es la parte de tensión pico mínimo. Ok, tensión pico que mínimo. Pero antes de esto, voy a dar la tarea de borrar aquí, porque se me pasó a la parte aquí del tiempo. Bueno, ustedes ya saben aquí, esto de aquí. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Ya sacamos tensión pico a pico, ya sacamos tensión pico máximo y ahora vamos a sacar tensión pico mínimo, ok, que es al revés del pico máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo siguiente. Yo tengo lo siguiente aquí. Tengo tensión pico mínimo, ok, que es el 3, ok, que es este 3 de aquí a aquí. Entonces yo tengo igual 3 divisiones, ¿por qué? Por 10 voltios, serían 30 voltios, ¿verdad? 30 voltios. Entonces yo tengo ahí lo siguiente, vean lo que hemos sacado y todo esto de una señal que análoga. Tensión pico a pico, número 1. Tensión pico máximo, número 2. Tensión pico mínimo, número 3. Bien. Y para seguir, vamos a sacar lo siguiente, tensión eficaz. Importante, la tensión que eficaz, que es el 4. Esta parte es la tensión que eficaz. De aquí a aquí, exactamente la tensión que eficaz. ¿Y cuánto es la tensión eficaz? Bueno, resulta ser que vamos a agarrar 30 voltios por 0.707. Y la tensión eficaz es de 21.2 voltios. Ahora, ¿cómo sacamos esto? Por el resultado que hay aquí, 70.7%. Hacemos el resultado y es 30, lo multiplicamos por 707. Ok, entonces resulta ser que así se saca la tensión eficaz. Vean qué montón de tensiones sacamos en una simple, digo yo, ahora, señal análoga. Y eso es importante a la hora de hacer un análisis completo
de lo que es la parte del osciloscopio, por ejemplo, una señal análoga en un sistema ABS, un CKP y un CMP, que es lo que es señales totalmente análogas. Bien, entonces repito nuevamente, tensión pico a pico, tensión pico máximo, tensión pico mínimo y tensión que eficaz. Para seguir con esto, vamos a hablar sobre un poquito sobre el PWM, que es muy dado, ¿verdad?, a conocerse en estas épocas. Se dice que se produce cuando se detecta la activación momentánea de un elemento, por ejemplo, de un destello de una lámpara solenoide o relevador. Bueno, PWM, ¿qué significa? Modulación de anchura de pulso. Y esto lo hace la computadora. La computadora modula el pulso. Por ejemplo, le puedo decir como alternadores controlados por PWM, ¿verdad? Que ya podemos sacar la señal. Muy bien. Por ejemplo, le voy a decir sensor de banda ancha, ya también es por PWM, ¿verdad? Que es la parte del calefactor. Cuando vemos el calefactor de un sensor de banda ancha, es por PWM. Ok, entonces, para seguir con esto, ¿qué es lo siguiente? Para que usted le quede claro qué es lo que es PWM. Resulta ser que yo tengo aquí una señal totalmente digital. Entonces, esta señal, ¿verdad?, digital, que es modulada por PWM, hay 60% de aquí a aquí es un 60%, por ejemplo, que el sensor, lo que quiera trabajar, está trabajando. Y tiene un 40% que no. Pero a fin de cabo tiene un periodo de 100% porque se suma 60 más qué, más 40. Entonces, en algún momento funciona, en algún momento no funciona, pero modulada, ¿verdad? Por la misma computadora. Por eso dice modulación de anchura que de pulso. Muy importante. Y si nosotros vemos esto aquí, dice la modulación se obtiene variando el ciclo de trabajo, que lo vimos de un principio, de una señal a frecuencia que fija. Es decir, modificando el tiempo de activación y desactivación de dentro de del periodo, que también lo vimos. Y si nosotros vemos muy bien aquí, ¿verdad? Vemos igual la gráfica, tiempo de 0 a 12 voltios y el tiempo de qué, de activación, en este caso. Ok, tiempo de activación, que es el tiempo en la parte de milisegundos, y el valor porcentual, ¿verdad? Que el tiempo que estuvo trabajando en este caso y el tiempo que no estuvo trabajando. Y repito nuevamente, modulación se obtiene variando el ciclo de trabajo de una señal a frecuencia que fija, es decir, modificando el tiempo de activación y desactivación del dentro del periodo. Eso es lo que es a largos rasgos la parte de lo que es PWM. Entonces, por ejemplo, le dicen, es que eso señales PWM. Sí, modulación de anchura de pulso, porque la misma computadora lo que hace es regular o mantener fija ese ciclo de trabajo en frecuencia fija, pero ella misma lo maneja. Para continuar, ya vimos principios importantes de la parte del osciloscopio. Vimos dónde se regula el tiempo, dónde se regula la parte de lo que es el voltaje. Vimos las señales que son. Ahora vamos a ver algo importante en este aspecto. Bien, pulso de inyección, el famoso pulso de inyección. Bien, que tanto hay veces nos da problemas y hay que saber identificarlos de una y otra situación. Bien, entonces dice pulso inyección y vemos un señor ahí con una lupa y dice lo siguiente: los electroinyectores son gobernados por la UCI, que es la unidad de control, mediante excitación negativa. Por tanto, será en esta terminal donde conectaremos el osciloscopio. Ojo a eso. Entonces, vamos a hablar en este caso de un sistema, un pulso de inyección multipunto. Ok, que ustedes saben que el inyector es 12 voltios, ¿verdad? Y la activación a negativo, que la activación, el pulso de inyección lo quita y lo pone el mismo driver, el mismo transistor de potencia que está dentro de la computadora. Bien, entonces vamos a ir viendo cositas de estas. Vamos a ver, perdón, vamos a ver lo siguiente aquí. Discúlpenme. Ok, vamos a ver esto. Desarrollo en el tiempo de una señal. Ok, el desarrollo del evento de una señal que la parte del mismo inyector. Entonces yo tengo lo siguiente, tengo, ojo,
tengo tensión de batería, que son 12 voltios. Ok, etapa de potencia que transfiere el inyector, 12 voltios. De aquí a aquí es el tiempo que el inyector está abierto, el pulso de inyección. Ok, vamos pulso de inyección. Y aquí ya está desactivado el inyector, pero el inyector en el momento que se desactiva o en el momento que el driver le quita el negativo, ok, ya no hay campo magnético y se crea una tensión pico. Ok, normalmente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ver una señal de osciloscopio, yo les aconsejo a los alumnos que pongan el osciloscopio 10 voltios por división, ok, 10 voltios por división, y a 5, 4, 10 milisegundos por división, usted va graduando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos identificando lo siguiente, y repito nuevamente, y voy aquí a tratar de subrayarlo, ok, esta parte de aquí que estoy marcando en amarillo son los 12 voltios de activación, el tiempo de aquí a aquí, el tiempo de inyección, 3 milisegundos, 2.5 milisegundos, el tiempo que el inyector está abierto. Pero esta parte de aquí es el tiempo de desactivación del inyector, ok, que ya no hay negativo, lo quita el driver, no hay campo magnético y por eso hacemos un pico inductivo que casi es de 60 voltios. Bien, o trabajando o viendo ese desarrollo en el tiempo de una señal de un inyector multipunto, ok. Ahora, si nosotros seguimos, ¿verdad? Y haciendo el repaso, el del eje de coordenadas, en la parte del osciloscopio, yo tengo lo que es Y y tengo lo que es X, el famoso Y y X. Lo que es Y, vamos a manejar lo que es la graduación en voltios y lo que es la parte de lo que es el horizonte, que es la parte de X, vamos a manejar lo que son las coordenadas de tiempo. Yo tengo ejes de coordenada X y Y. Repito nuevamente, Y, vamos a manejar lo que es todo lo que es tensión, lo que es voltaje, ¿verdad? Que es la parte vertical, y todo lo que es X, que es la parte horizontal, manejamos lo que es que el tiempo. Entonces, por eso dice aquí escala de tensión en voltios y tenemos escala de tiempo de segundos. ¿Y por qué se los digo? Yo se los puse otra vez para hacer el repaso. Porque cuando yo le digo a usted, bueno, sí, usted va a poner su osciloscopio y va a poner, vamos a medir la señal de inyector de un multipunto, pero también se puede medir la señal de inyector de un GDI, que ya vamos a eso. Entonces usted tiene que graduar su osciloscopio, por ejemplo, 10 voltios por división a 5 milisegundos por división. Y el mismo osciloscopio se lo va a dar y usted mismo lo va a graduar. Bien, tiempo de evento, el tiempo de evento. Entonces, si nosotros vemos esta parte de aquí, y lo voy a hacer aquí grande, yo tengo lo siguiente, ojo, ajuste, 10 voltios, ¿por qué? Por división, ¿ok? Tengo en este caso, milisegundo, ¿por qué? Por división, un milisegundo por división. Entonces yo tengo aquí 12 voltios de activación, tiempo que el inyector está abierto. ¿Estamos claros? En este caso es un milisegundo, entonces yo tengo 1 y 2. Bien, entonces yo cuento 1 y 2. Cada cuadro en este caso equivale a un milisegundo, entonces yo tengo 2 milisegundos por división. Ok, entonces en este caso el inyector está en el tiempo de inyección en 2 milisegundos. Ok, pero en el momento aquí que quitamos el negativo, que lo vimos en la figura siguiente, ok, no hay campo magnético y se me da 60 voltios. ¿Y cómo sabemos que es 60 voltios? Porque hay 10 voltios por división. Entonces nosotros lo que tenemos que es contar las divisiones hasta llegar aquí al pico inductivo. Prácticamente de donde se hizo el pico hasta arriba hay que 6. Ok, y cada cuadro equivale a 10 voltios. Entonces yo tengo un pico inductivo de 60 voltios. Inmediatamente, ok, resulta ser que ya tengo la línea de 12 voltios y está el negativo y otra vez se me vuelve a formar la famosa señal de inyector. Ahora, cuando yo acelero, ok, cuando yo acelero, este pulso de inyección se me va a hacer grande, ya no se me va a quedar en 2 milisegundos, sino se va a quedar, se va a hacer más grande. Si nosotros nos pasamos a esta parte, ojo lo que yo les decía, yo tengo lo siguiente, vea, tiempo de inyección 2 milisegundos, que es esta parte de aquí, es esto, exactamente esto, son 2 milisegundos lo que yo les decía. ¿Por qué? Porque cada división son 2 milisegundos. En este caso, ¿verdad? Un milisegundo. Entonces, aquí lo que hacemos es contar a 2 milisegundos.
Y si nosotros vamos a ver lo demás, seguimos con esto, yo les voy a decir cómo conectar el osciloscopio para ver la señal. Primeramente, tenemos que tener también, bueno, cuando hablamos de osciloscopio, tenemos que tener un atenuador, ¿ok? Ahí ya las pinzas son atenuadas, entonces ya uno sabe que no hay peligro. Si no, le pone un atenuador para los picos altos de qué, de picos inductivos. Pero usted lo que hace es, número uno, aquí vamos a estar el representativo exactamente de una computadora. Ese es el driver que me maneja el negativo del inyector. ¿Estamos claros? Y el positivo, que viene exactamente de ignición, pasa por un fusible y ahí yo tengo un negativo. Perdón, un positivo, aquí yo tengo 12 voltios. 12 voltios más el negativo, que me lo controla ese transistor, yo tengo campo magnético. A tener yo campo magnético, entonces yo tengo lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo el campo magnético, yo lo que tengo es el pulso de inyección. Ese pulso de inyección, ok, me lo va a controlar la misma, ese pulso de inyección me lo va a controlar la misma transistor. Quita y pone, quita y pone, quita y pone, y eso estamos, ¿verdad? Ok. Ahora, vean lo siguiente, vean que aquí yo tengo la parte de lo que es el osciloscopio, ¿verdad? Yo tengo la parte del osciloscopio, pongo la punta positiva, exactamente la punta positiva, yo la voy a poner en el negativo del inyector y la punta negativa, la punta positiva, yo la pongo en el negativo del inyector y la punta negativa a masa. Así se pone. Y yo lo puedo regular exactamente, lo puedo regular a, vamos a ver, disculpen, no se me quiere correr esto. Bueno, ahí. Y yo lo puedo regular a 10 voltios por división, a 2 milisegundos por división. Esa es la forma de conectar. Bien, si yo sigo con esto, bien, si yo sigo con esto, eh, es que aquí tengo la cara y no se me quita lo mío. Ok, si yo sigo con esto, yo tengo lo que es una corriente constante. En este caso, yo tengo la conexión que se hace y ya vimos tipo de disparo, ¿verdad? Yo tengo lo que es la parte de aquí, de lo que es la línea, los 12 voltios, tiempo de inyección, que ya sabemos que contamos las divisiones, línea de 12 voltios y el pico inductivo. Bien, ahora, para seguir, ojo lo que voy a hablar, tipo de doble pulso. Ahí lo que es la parte de lo que es sistema de inyección multipunto, tiene doble pulso de retención por doble pulso. Entonces, vean lo interesante de esto. Yo tengo esto, los 12 voltios, el tiempo de apertura de aquí a aquí, ¿verdad? Y dos picos inductivos que se hacen. Entonces, esto se le llama exactamente tipo doble pulso. Ok, doble pulso. Esto es muy parecido, si le sacamos la señal de osciloscopio, a los inyectores monopunto. Muy parecido. Ahí le va a pasar un monopunto muy parecido. Ok, ahora, para seguir, yo tengo esta, y pongan mucha atención a esta, por modulación de pulso. Entonces, ya aquí, este inyector no me trabaja por sí solo, sino por modulación de pulso, o sea, por PWM. Bien, va a trabajar por PWM. Entonces, ahí va a ser controlada por la computadora. Entonces, vean lo interesante. La línea de 12 voltios. Ok, y el tiempo de inyección. Pero ese tiempo de inyección me lo va dando la computadora manejando ¿qué? Lo que es la amplitud, ¿verdad? De lo que es la parte del tiempo y tengo el pico inductivo. Eso me lo maneja la computadora por modulación de qué? De pulso. Ok, y esto así lo va a tener mucho los inyectores de inyección directa a gasolina. Póngame atención. Lo que es inyector directa a gasolina va a manejar esto porque vamos a tener varias preinyecciones y una inyección principal. Ok, pero es muy rápido. Bien, pero muy rápido. Ahora, viendo este aspecto de la parte del osciloscopio, bien, me voy a centrar un poquito sobre el inyector de inyección directa a gasolina, para que ustedes vean un poquito de lo que es la parte del sistema de inyección directa a gasolina. Ella lo que va a traer es una bomba, también dentro de lo que es el tanque, es una bomba eléctrica totalmente, va a traer lo que es una bomba de alta presión, ojo a esto,
que me eleva la presión increíblemente, y vamos a tener el inyector que va exactamente indirecto, ¿verdad? Como dice, inyector de GDI, inyección directa. También este tipo de inyección va a tener lo que es un sensor de oxígeno de banda ancha, que eso lo estuvimos hablando, importante, y va a tener su convertidor catalítico que también tiene sus funciones un poco distintas a un sistema multipunto, y yo tengo también el sensor que se llama sensor de banda corta, sensor normal, que es después del mismo catalizador. Bien. Todo esto lo vamos a ver, cada componente lo vamos a ver en el curso, pero el día de hoy yo quiero hablarles un poquito sobre la parte del mismo inyector. Okay, el sistema de lo que es GDI, lo que estuvimos hablando y estuvimos viendo el osciloscopio, lo importante del osciloscopio, el sistema GDI también, cuando usted hace su diagnóstico, tiene que usar el osciloscopio. Pero la señal, ojo, la señal que me sale o que me genera o la interpretación, el osciloscopio es muy distinta. Entonces tenemos que interpretarla. Entonces vamos a ver lo siguiente. Yo tengo lo que es el riel, tengo también un riel común que también maneja presiones muy altas, es muy parecido a lo que es inyección, riel común, muy parecido. Y yo tengo la parte de los inyectores, que yo tengo estos inyectores que, por cierto, hasta hay que tener una herramienta especial para sacar estos mismos inyectores, pero los inyectores se pegan demasiado a lo que es la parte de la parte de ahí de la misma misión, se pega súper demasiado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener una herramienta especial y también mucha paciencia, ¿ok? Y no es los inyectores normales que siempre estamos acostumbrados. Hay que tener sus capacitaciones importantes. Ese inyector que ustedes ven ahí es un inyector de inyección directa, ¿bien? Y tiene sus particularidades y lo voy a hacer grande aquí y vamos a ir viéndolo. Una bobina solenoide, tiene el núcleo, tengo el cuerpo interno, tiene un émbolo amplificador y tiene una aguja que dosificada. Y si lo vemos aquí, es el conector, pero esos inyectores trabajan con voltajes muy altos, muy altos. Y aquí vamos a tener también un filtro, ¿ok? Las resistencias de esos inyectores son muy bajas y después vamos a verlas. Aquí yo tengo bobina única con aguja de apertura, ¿ok? Y me puedo encontrar una bobina dual con dos agujas, una aguja de apertura y otra de sostenimiento, ¿ok? Entonces vean las diferencias que hay, solo esto a un inyector normal. Son diferencias muy fuera de serie. Aparte que las presiones que se manejan, esos inyectores son el triple de un inyector normal, ¿ok? Ahora, sabiendo esto, vean lo interesante. Bien, ya ustedes manejan, bueno, lo que les di un poquito sobre el osciloscopio. Ahora, cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a trabajar con un sistema GDI, definitivamente tenemos que hacer la prueba con osciloscopio y eso lo vamos a ver en el curso completo que comenzamos, si Dios lo permite, este viernes, que es un curso muy completo que más adelante vamos a hablar de todo el curso. Lo que es la inyección directa de gasolina puede tener un inyector piezoeléctricos eléctricos o puede tener inyectores embobinados. Esos dos tipos exactamente me pueden manejar. Y si vemos aquí, yo tengo lo siguiente y pónganme atención. Vean la señal que me genera una señal de inyector directa. Yo tengo lo que es tensión de apertura 65 voltios. Ojo, tensión de apertura. Y tengo lo que es la tensión de mantenimiento, que son 15 voltios. Tensión de mantenimiento, 15 voltios. Véanlo ahí y que exactamente la onda es muy diferente y tenemos que interpretarla. Y los tiempos de apertura o el tiempo de inyección son muy rápidos, son en microsegundos. Son en microsegundos. Y ahorita vamos a ver más de esta parte. Ok, y vamos a ver esto aquí. Dice lo siguiente, y vamos a leerla un poquito la literatura. Bien, dice, los controladores o driver de la PCM envían pulsos positivos a negativos a los inyectores GDI con el principio de descarga capacitiva entre 65 a 80 voltios. Entonces vean ya las diferencias que hay a un inyector normal y lo vimos.
Nosotros vimos ahora los inyectores normales de 12 voltios, le entra un negativo controlado por lo que es la parte del driver. En este caso, estamos viendo un inyector de inyección directa. Esta es la PCM. Dentro de la PCM ve lo que se encuentra. Se va a encontrar un circuito de lo que es sensar, de que sensa el amperaje, un circuito de control, se va a encontrar un circuito para detectar que fallas y tenemos la parte, lo que es la parte del driver. Bien, entonces vean lo interesante. Ok, aquí le va a entrar un positivo y le entra un negativo, pero el positivo que le entra no son 12 voltios, va a trabajar con de 65 a 80 voltios. Y usted me puede decir, profe, ¿y cómo se genera? Bueno, en el curso, si Dios lo permite, de inyección directa a gasolina, le vamos a explicar paso a paso cómo se incrementa esa cantidad de voltaje. Bien, esa cantidad de voltaje. Y yo tengo por aquí también conector del GDI y tengo la bobina de solenoide. Bien, repito nuevamente, esto está dentro de la PCM, de la PCM negativo y también la parte del positivo. Y todo el circuito para sensar también amperaje, que ahorita vamos a verlo. Y la señal también que me va a generar, que es esta de aquí, ¿verdad? Que son señales que ya lo vimos anteriormente, que ahorita la vamos a repasar nuevamente, y el circuito para detectar que fallas. Y el driver, que es driver que capacitivo. Otra vez, repito nuevamente, los controladores del driver de la PCM envían pulsos de positivo a negativo a los inyectores GDI con el principio de descarga capacitiva entre 65 y 80 voltios. Bien, para seguir con ese tema hermoso, vamos a analizar lo que yo le venía diciendo. Dice que la activación del inyector GDI tiene un tiempo de energizado corto y preciso con o ms, micras o milésimas por segundo. Ok, entonces vean que es muy corto la activación de energizado. O sea, él va a estar muy corto en energizado, va a estar en micras o milésimas por segundo. Importantísimo. Dice que el circuito INJ más descarga un voltaje capacitivo de ¿cuánto? De 65 voltios. Entonces, si yo lo veo aquí y lo vamos a ver aquí, yo tengo aquí exactamente el voltaje de descarga capacitiva de ¿cuánto? De 65 voltios. Ok. Después yo tengo el circuito INJ, que es negativo en la PCM, maneja voltajes escalonadamente. Ok, maneja voltajes escalonadamente. Ahora, después yo tengo lo siguiente, apertura de 65 voltios de amplificación de 60 voltios. Sosteniendo 12 voltios, ambos mantienen abierta la aguja. Entonces vean lo interesante aquí, yo tengo lo siguiente, para lo que usted lo vea. Así exactamente usted tiene que ver una señal de inyector GDI, voltaje de descarga capacitiva, ok, tanto a positivo a negativo. Yo tengo voltaje de apertura, voltaje de amplificación, voltaje de sostenimiento y voltaje de colapso de la bobina y el tiempo, ¿verdad? El tiempo que va a suceder esa parte. Bien, entonces todo esto vamos a analizarlo, ok, más detalladamente en el curso completo que vamos a dar a partir del mismo viernes, si Dios lo permite. Ahora, para conocer más de esto, ok, ve esta lámina que está aquí. Ojo, recuerde que los patrones de onda inyector EFI de 12 voltios, vamos a manejar esto. Yo puedo manejar esto en un sistema de inyección multipunto normal. Voltaje de apertura por inductor saturado. Yo puedo manejar esto, voltaje de apertura por interruptor saturado o de sostenimiento. Y también puedo manejar esto, voltaje de apertura por interruptor saturado y modulación de pulso. Eso yo lo puedo ver perfectamente en un inyector normal EFI. Pero, ¿qué veo en el inyector de gasolina GDI? Lo siguiente. Ok, ojo a esto. Ojo a esto. Veo esto. El patrón de una onda del inyector GDI abre a ¿cuánto? 65 voltios. Eso es 6.7 amperios. Cae a ¿cuánto? A 60 voltios, 6.4 amperios y termina 13.5 a 5 amperios. Todo eso pasa con a la hora de poner aparte el osciloscopio y analizar esta señal, toda esta señal, y vean
el tiempo. Yo tengo voltaje de apertura, voltaje de amplificación, voltaje de sostenimiento y modulación de pulso, que todo eso lo va a hacer por PWM a través de la computadora, y el tiempo que va, que va durando. Bien, repito nuevamente la literatura, el patrón de onda del inyector GDI abre a 65 voltios. Aquí lo tenemos. Perdón. Abre 65 voltios. Ok, que son 7.7, 6.7 amperios. Cae a 60 voltios, que está aquí, ¿verdad? Que son 6.4 amperios y termina a 13.5, ok, ¿qué es? Voltaje de sostenimiento y modulación de qué? De pulso. Todo esto usted lo tiene que analizar en un sistema GDI. Bien, y para seguir con esto, vean lo que yo les tengo aquí. Bien, vamos a ver aquí. Ok, tengo esto. Yo tengo el osciloscopio. ¿Estamos claros? Entonces yo tengo el osciloscopio, mide el patrón de onda del inyector GDI al lado que positivo, porque yo puedo medir al lado positivo y lo puedo medir también al lado negativo. Entonces, si yo lo mido al lado positivo, vea esta parte de aquí, yo tengo el osciloscopio, pongo mi punta positiva al lado positivo, donde están los 65 voltios, ok, y yo tomo esta masa, entonces yo veo exactamente la señal así, señal de 60 voltios, duración de inyección. Ok, así lo veo. Y vean que aquí yo tengo todo el driver capacitivo, lo que hemos venido hablando. Que eso está internamente en la misma computadora. Y también yo puedo hacer la conexión a negativo, ok, y yo lo hago así de la siguiente forma. Igual, pongo a negativo, ok, osciloscopio, la punta positiva, pero a negativo. La punta es de lo que es el osciloscopio a masa, como siempre, y se me va a ver exactamente la señal de esta manera. Ok, pero igual forma, algo importantísimo, y yo les he hablado a ustedes que cuando el pico, y me voy a volver aquí un poquito, yo les he hablado a ustedes aquí que cuando está el 65 voltios, que es la apertura, el voltaje de apertura, ¿verdad? Hay 6.7 amperios. Entonces, aquí también usted con la pinza perimétrica, usted perfectamente puede poner canal 1 y va a medir usted el amperaje que me está generando exactamente el inyector. Y en canal 2 usted va a ver la señal del inyector perfectamente para ver las dos cosas, tanto amperaje y tanto que voltaje. Entonces usted dice aquí con la pinza perimétrica va negativo y la pinza perimétrica aquí lo que va positivo. Ok, y me va a medir que 6.7 amperios en el momento de apertura de los 60 ¿qué? Voltios, que es importante también interpretar duración de inyección, ok, el tiempo por la parte que de la misma inyección. Entonces yo puedo hacer la verificación tanto por voltaje y tanto por amperaje, teniendo este dato importante que yo les estoy diciendo aquí, este dato. Por eso es aquí, repito nuevamente, 65 voltios, que me va a decir 6.7 amperios. ¿Qué quiere decir? Voltaje de apertura. 60 voltios, voltaje de amplificación, que me baja a 6.4 amperios y termina con 13.5, que 5.1 amperios, que es la parte de lo que es sostenimiento y modulación de qué? De pulso. Para seguir con esto y ya casi cerrar, yo tengo aquí esa es una toma real, ¿verdad? De midiendo con la parte del osciloscopio. Entonces, vea lo siguiente, lo que yo tengo aquí. 65 voltios, 6.7 amperios, se realiza la apertura del inyector. Entonces, véanlo aquí. Tengo la apertura del inyector y tengo 6.7 amperios. Ok. Cuando ya termina 3.5 voltios. ¿Verdad? Ahora, vean aquí lo que yo tengo la otra. 13.5 voltios, 5 amperios, se realiza la modulación de qué? De cierre. La modulación de cierre. Y esto ya, como ustedes lo notan aquí, ¿verdad? Toda esta parte aquí, la modulación de cierre, esto es una gráfica real, como se saca un parámetro con, aparte el mismo que el mismo osciloscopio. Repito nuevamente, 65 voltios hasta aquí, 67 amperios, 13.5. Aquí, pico máximo, ¿verdad? De apertura, 6.7 amperios y 13.5 voltios, que es
lo que es que se realiza la modulación de, ¿qué? De cierre. ¿Ok? Es muy importante ahí para que usted lo sepa. Y para ir terminando y sabiendo un poquito más sobre la inyección directa, los inyectores en lo que es la parte de omiaje son muy distintos en valores óhmicos en lo que son inyectores, lo que son inyectores normales. El inyector normal puede estar en 10, 12, 14 ohmios. En este caso, vea lo que yo les tengo aquí, una información. Mira la resistencia del inyector GDI, puede andar entre 1.2 ohmios a 3.8 ohmios. Todos deben tener igual de resistencia. La ley de Ohm afecta la marcha relentí estable. Entonces, todos tienen que tener la misma resistencia. Ahora, aquí yo estoy midiendo, como ustedes ya saben, 1.5 ohmios, resistencia pareja en todos los cilindros. Si hay exactamente algo que esté fallando en un GDI y tenga la resistencia tenga más resistencia uno que otro, ya empieza a fallar. Entonces son detallitos que hay que ver. Entonces va de 1.5, 1.7, 1.5 a 2.4 ohmios, ¿ok? O puede estar de 1.2 a 3.8, eso depende de la marca, pero nunca va a tener resistencias tan altas como un inyector normal y tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué tiene lógica? Porque entre menor resistencia, mayor es el amperaje. Entonces, por eso los amperajes que manejamos en este caso y también el valor también de voltaje que manejamos en el caso de los mismos inyectores. Y tengo lo siguiente, dice que los fabricantes de inyector GDI son Delphi, Denso, Hitachi, Bosch, Siemens, y Siemens, Denso Siemens, Delphi y Denso usa el concepto de orificios múltiples. Hitachi usa el concepto de apertura hacia afuera y Bosch usa el concepto de apertura hacia afuera también. Entonces, repito nuevamente, los fabricantes que ustedes se pueden encontrar de estos inyectores de inyección directa a gasolina son Delphi, Denso, Hitachi y Bosch, dice, y Siemens. Delphi y Denso usa el concepto de orificios múltiples. Hitachi usa el concepto de apertura hacia afuera y Bosch usa el concepto de apertura hacia adentro. Y ahí tenemos los diferentes tipos de inyectores: Delphi, Denso, Hitachi, Bosch y Siemens. Recordando, ojo, que hay inyectores piezoeléctricos, inyectores embobinados. Y para ir cerrando, y me gusta ver esta parte de aquí, términos de otros fabricantes para las bombas de combustible de inyección directa a gasolina. Ok, por ejemplo, el sistema de inyección directa a gasolina tiene unas bombas de alta presión. Entonces, Toyota la llama con este término, D4. Volkswagen lo llama con este término. Ford lo llama con este término, GDTI. BMW lo llama con este término, High Pressure Injection, o sea, alta presión. GM lo llama con esto, CDI, Spark Inyección, inyección directa. Y Mazda lo maneja con DSI, Dirección Inyección Spark Ignition. Entonces, todo esto se lo puede ver y siempre de igual manera es lo mismo de decir GDI, inyección directa, pero con diferentes términos. Y vean esto, lo que es un motor de inyección directa a gasolina tienen diferentes tipos de pistones. Y si usted quiere saber más sobre el sistema de inyección directa a gasolina o si quiere saber por qué esos pistones son distintos, hasta diferentes en un caso dado, ¿verdad? En un motor normal, bueno, entonces usted se tiene que estar incluido, caballeros, en el curso que comenzamos de GDI. Pero antes de hablar del curso, Alexis, no sé si hay alguna pregunta ahí Sí, Gerson, claro. perfecto, ¿no? Muy buena la presentación, muy buena la charla. Hay algunas consultas. Sí, Luis Alberto Plaza consulta, dice, pero al conectar el osciloscopio para ver la señal de inyector, ¿no dice usted que tiene que poner un atenuador? ¿Nos puede explicar eso, profesor? Sí, claro, digamos, ahí en ese caso, cuando usted hace la prueba con el osciloscopio, ¿verdad? Tienen que poner un atenuador, definitivamente, ¿verdad? Tanto en inyección directa e inyección normal, claro, en directa más, por el tipo de picos inductivos que maneja.
O sea, definitivamente hay que comprar un atenuador. Ahora, yo ahí lo vi porque ya uno he hablado del atenuador, pero sí hay que ponerlo definitivamente, más con esos tipos que traen picos inductivos muy altos, ¿verdad? Okay. Ok, perfecto. ¿Usted tiene más preguntas por ahí, Alexis? Sí, vamos a ver. Los sensores tienen el mismo tiempo de apertura. Consulta José Alberto Paulino. Los Los sensores tienen el mismo tiempo de apertura. Los sensores o los inyectores. Los inyectores debe ser, sí. Seguro, sí, el tiempo de apertura, claro, eso lo maneja la misma computadora por el PWM, ¿verdad? Pero vean lo interesante de todo el análisis que hay que hacer en el inyector, de un inyector de inyección directa. En cambio, el análisis, el otro de inyección normal es más sencillo. Entonces, por eso es que tocamos esos temas, pero sí, lo que es la parte de las inyecciones son un poquito diferentes en cada inyector, ¿verdad? Pero a fin de cabo, siempre lo que se trata de la computadora es regularlo siempre por PWM. ¿Cuál es la presión de riel en un motor GDI Mitsubishi? Pregunta David. Ok, las presiones, pura vida, sí, la presión del riel de un GDI, bueno, sobrepasa, casi que es parecido a un sistema riel común. Son presiones muy altas, son presiones más de 100 bares, 200 bares. Si usted quiere saber eso, ¿cuánto es en PSI? Porque normalmente siempre manejamos PSI o kilopascales. Entonces usted agarra los 100 bares y lo multiplica por 14.7 PSI y le da un montón, ¿verdad? No sé, Alexis, si tenés una calculadora por ahí a mano, ¿verdad? O lo podemos hacer ahora, ¿verdad? 100 bares por 14.7 PSI, porque un bar equivale a 14.7 PSI. ¿Qué significa PSI? Libras por pulgadas cuadradas, ¿verdad? O sea, ¿Cuál es la operación que quiere que haga? Son 100, ponga 100 por 14.7. 100 por 14.7. Ajá, Ajá. 1470. Okay. 1470 PSI. Eso sí nomás. Son aperturas muy altas. ¿Y por qué? Hoy toqué sobre el inyector, pero realmente hay una bomba dentro del tanque, ¿verdad? Y que trasiega el combustible a una bomba de alta presión y esa bomba alta presión multiplica la presión exageradamente a ese riel. Pero todo eso también lo vamos a ver más detalladamente y paso por paso el diagnóstico de este curso completo de GDI. O sea, si usted aprendió algo de GDI hoy, imagínense que no va a aprender en este curso completo que lo pensamos. Ok, vamos a ver, Marcos Vargas consulta, el atenuador se pone a 1 por 1 o 10. 1 por 10. Sí, Marcos, 1 por 10, un saludo. Normalmente siempre yo recomiendo 1 por 10, ¿verdad? Dependiendo también los altos voltajes que uno va manejando. Eso es ya cuando ¿cómo se llama? Lo que es la pincita, la parte de la parte del osciloscopio tiene la parte de la regulación.